Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, a esta segunda parte o sesión de la Escuela de Guerra Espiritual. Así que es nuevamente una bendición grande de parte de Dios y rogamos al Todopoderoso que usted pueda ser entrenado, capacitado para caminar en la victoria de Cristo Jesús que hemos aprendido en la primera sesión de esta escuela maravillosa en la cual Dios nos permite participar. Así que oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé revelación, conocimiento en esta segunda sesión, esta segunda parte, que podamos comprender, Señor, tu palabra y la revelación de tu palabra en este tema de la guerra espiritual para caminar, Señor, como tú quieres que caminemos en victoria. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En esta segunda parte, amados hermanos, vamos a estar viendo las maquinaciones o estrategias del enemigo. Hemos aprendido que Cristo obtuvo una victoria total, certera, eficaz sobre las tinieblas, sobre Satanás y sus demonios, y que obtuvo una victoria también contra el pecado, pero en este caso estamos estudiando sobre la guerra espiritual y vamos a ver cómo Satanás se ha ideado maquinaciones, estrategias para venir contra usted, para venir contra mí, para venir contra la iglesia. La iglesia es el objetivo principal de guerra de Satanás y sus demonios. La primera guerra, Satanás le enfoca hacia la iglesia, hacia el liderazgo, hacia los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, hacia a los diferentes ministerios, porque él quiere dañar a la iglesia de Cristo. Así como logró entenebrecer y desviar a Adán y Eva, él quiere seguir haciendo lo mismo, pero también enfoca sus estrategias, sus maquinaciones contra el mundo, contra la gente no cristiana, contra todos los estratos sociales, contra todos los medios de comunicación. No le interesa educación, de radio, de gobierno, de las artes, de las culturas. Él tiene estrategia para ir contra todo eso. Y el apóstol Pablo, un hombre que tuvo experiencia de guerra espiritual de una dimensión tremenda, él recibe una revelación en 2 de Corintios 2:11. Y dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo era un hombre que no ignoraba las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pablo tenía el conocimiento y la revelación que Satanás arma estrategias, arma planes, arma propósitos, arma, ¿verdad?, objetivos para atacarlo. La palabra maquinaciones nos habla acerca de acechanzas artificiosas y ocultas dirigidamente a mal fin. Las acechanzas y maquinaciones, lo que la Biblia nos enseña es que Satanás maquina ocultamente y planea, como si que escribiera y planea y dice, esta maquinación va contra tal iglesia, va contra tal familia, va contra tal ministro de Dios, contra tal líder de Dios, contra tal familia de Dios. Maquinaciones son acciones, son planes, generalmente malintencionados, preparados en secreto, con astucia para conseguir un fin. Maquinaciones son intrigas, son tramas. El enemigo, Satanás, no nos da tregua.
Sus maquinaciones son constantes para ver a quién daña, a quién perjudica, a quién hace caer. Él sabe que si daña al padre de familia o a la madre de familia con sus maquinaciones, va a afectar a toda la familia. Él lo sabe muy bien. Y por eso es importante que usted y yo aprendamos a la luz de la palabra, porque es a la luz de la palabra cuáles son las maquinaciones o estrategias del enemigo. Tenemos que entender, tenemos que tener entendimiento. Usted no puede hacer la guerra sin entendimiento, sin conocimiento. Un soldado, cuando va a una guerra física, él es preparado, él es capacitado, él es entrenado. A él le enseñan a manejar las armas, pero también a él les enseñan las estrategias del otro ejército. Le enseña también lo que el otro ejército puede hacer, las debilidades del otro. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 24, versos 5 y 6, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejero está la victoria. Una de las cosas más importantes en la guerra es conocer y entender a tu enemigo. Dice en Proverbios que la guerra se hace con sabiduría, se hace con consejo. Usted no puede ir contra las maquinaciones, contra las estrategias, la fortaleza de Satanás sin entendimiento. La Biblia dice, no un neófito, no sea que caiga inclusive la misma condenación del diablo, no un aprendiz. Y por eso la importancia de estos entrenamientos, de estas capacitaciones para su vida. Usted tiene que ir a la guerra preparado. Usted tiene que conocer a la luz de la palabra, porque el diablo no ha cambiado. Él lo que hace es que renueva sus métodos, pero la Biblia ya nos revela sus estrategias. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo para conocerla. Y a usted al tener el conocimiento de las maquinaciones, de las estrategias de las tinieblas, usted va a poder ser efectivo cuando va a la guerra. Ahora, ¿cuáles son sus maquinaciones y estrategias para atacarte? ¿Cuáles son las maquinaciones que más usa Satanás y sus demonios? ¿Cuáles son las estrategias que más usa las tinieblas para atacar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu empresa, la iglesia? ¿Cuáles son esas estrategias? Una de esas estrategias es atacar la vida y el ministerio de los creyentes en general. Él tiene una estrategia macro, global, para atacar la vida y ministerio de los creyentes. ¿Cómo lo hace? Número uno, tentarte para que se dañe el propósito de Dios en tu vida cristiana. Una de esas maquinaciones es tentarte, es ponerte tentación. La Biblia dice que Dios ni envía tentaciones ni puede ser tentado. Dios no nos prueba con tentaciones. Las tentaciones vienen por dos causas. Primero, por tu carne, cuando le das lugar a la carne, a la concupiscencia, dice el apóstol Santiago. Pero también vienen por Satanás. Él también es experto en maquinar tentaciones. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 4, del verso 1 en adelante, cuando el Señor Jesucristo fue al ayuno. Dice la Biblia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No fue que ya se apartó por siempre, por un tiempo. ¿Qué quiso hacer Satanás contra Jesús? Le envió tentación. 3 veces lo tentó.
¿Para qué? Para dañar el propósito de Dios en la vida de Jesucristo. Imagínense ustedes si Cristo hubiera cedido a una de esas tentaciones, se daña el propósito de Dios. Lo mismo, mis hermanos, sigue haciendo el día. Te envía tentaciones para dañar el propósito de Dios en tu vida, para tenerte ahí esclavizado, para que no avances en el propósito de Dios en tu vida cristiana. Pero gracias que el Señor lo venció. Pero mira lo que dice: se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Satanás constantemente está haciendo maquinaciones como te tienta en diferentes áreas. Y si él sabe de tu debilidad, de tu talón de Aquiles, ahí te va a estar atacando, ahí te va a estar poniendo tentaciones para hacerte perder el propósito de Dios en tu vida. Porque eso fue lo que hizo él con Adán y Eva: dañar el propósito de Dios en la vida de Adán y Eva, ser un estorbo. ¿Cuál es otra de las maquinaciones de Satanás? Número 2, tratará de impedirte que cumplas con el llamado de Dios. Él es un experto en esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18: sí, deseamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Impedirte que cumplas con el llamado de Dios. Imagínense, mis hermanos, el apóstol Pablo, que tuvo tantas revelaciones, que tuvo tantas cosas maravillosas, que varias veces Jesús se le reveló, que resucitó muerto, vio milagros de todas las especies, que vio milagros diferentes, que vio la mano de Dios poderosamente. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: varias veces quise ir a vosotros, pero Satanás me lo impidió, me estorbó. Así que otra de esas maquinaciones es que él maquina para tratar de impedirte que cumplas el llamado de Dios, que no lleves a cabo el llamado de Dios, no, que te desvíes, estorbarte al llamado de Dios, que no le sirvas al Señor, distraerte con otras cosas, ponerte, ¿verdad?, en otras cosas, ocuparte en otras cosas, desviarte. Y entonces uno dice: no era la voluntad de Dios comprometerme en esto, no era la voluntad de Dios ir allá. Y caemos en la maquinación. Así que él va a estar continuamente maquinando para impedirte que cumplas el llamado de Dios, impedirte que le sirvas a Dios, impedirte que te dediques a Dios, porque Él no lo quiere. Él quiere vernos sentados, que vengamos a congregarnos, que asistamos a las escuelas de capacitación, que vengamos a adorarle, exaltarle, pero sin compromiso alguno, ¿sí? Impedirte el llamado de Dios. Él va a estar maquinando. Número 3, otra acusación que él usa, otra estrategia, y es acusarte y condenarte delante de Dios y las personas. Él es un experto en levantar acusaciones, él es un experto en levantar condenación, en bombardearte con condenación. Dice la Biblia en Job capítulo 1 verso 9: Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Tremendo este ser. Se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra. Es un varón perfecto, temeroso de mí. Y de una vez él lo acusó. ¿Acaso te honra sin recibir nada a cambio? En otras palabras, le dijo Dios: Él te honra a ti porque tú lo has prosperado. Él te honra a ti porque tú le has puesto bendición. Por eso, uno de los nombres de Satanás es el acusador.
Es experto en levantar chisme, murmuración. Es experto en bombardear tu mente para condenarte. En cualquier falla que tienes, de una vez viene un bombardeo a la mente de condenación. Si ves, no puedes salir adelante. Oh, cuántas veces has pedido perdón por el mismo pecado y vuelves a lo mismo. Y comienza un bombardeo, mis amados hermanos, una cosa fuerte en nuestra mente. Porque Él es experto. Dice la Biblia en Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y mire lo que dice: y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Qué tremendo este ser. Acusador número uno. Acusador número uno. Por eso es conocido el enemigo de la obra de Dios como el acusador. Acusa a todo momento, no va a dejar de acusarte, no va a dejar de condenarte, y no solamente delante de Dios, sino también delante de las personas que te rodean, inclusive con tu misma familia. La palabra diablo quiere decir calumniador, acusador, de la palabra griega diabolos. Acusador, calumniador, va a levantar calumnia. ¿Cuántas veces hemos sabido de cristianos que vienen a sus pastores? Dice: mi familia me acusa. Pero tú eres cristiano, a toda hora me están señalando por cualquier situación. Porque piensan que los cristianos son como perfectos, que no pueden cometer ningún error, ninguna fallita, y comienzan las acusaciones. Y ahí está el enemigo encendiendo ese fuego de acusación, enviándote bombardeo de acusación. Así que Él es experto en acusar. Él es experto en bombardearte. Son maquinaciones fuertes. Y si puede usar a tus familiares, los usa. Si puede usar a los que trabajan contigo, los usa. Inclusive a misma gente en la fe. A misma gente, la familia y la fe, hasta se dejan usar para condenar, para acusar, para murmurar. El enemigo es tremendo. Otra de sus maquinaciones, número 4, atacar las posesiones que Dios te ha dado. Él quiere verte en la ruina. Él quiere verte en la pobreza. Escuchen lo que dice la palabra en Job, capítulo 1, verso 14 al 17. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas. Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. El diablo vino impresionantemente, porque la Biblia nos enseña en Job capítulo 1 que Job era un hombre bendecido por el Señor. Dios lo había hecho prosperar. Era un oriental riquísimo en ganado. Tenía mucho ganado, asnos, camellos. Era un hombre prosperado. Y de una vez Satanás vino y le atacó. Las tinieblas quieren vernos en bancarrota, quieren vernos endeudados, quieren vernos en ruina, en pobreza, en escasez. Hará todo lo posible para que no prosperemos en nada, que fracasemos en los planes financieros. Así que una de sus maquinaciones es atacar tu vida financiera, tu vida material. Hacer estrategia de tal manera que te veas siempre con dificultades financieras. Él no quiere que nosotros prosperemos, y es lógico. Porque si usted y yo prosperamos y somos del reino de Dios, vamos a invertir, vamos a ser gente que apoyamos el reino de Dios.
que vamos a apoyar la obra de Dios, que vamos a adquirir cosas para el reino de Dios, que vamos a invertir para que se extienda el reino de Dios, para enviar misioneros, para comprar propiedades para el reino de Dios. Así que Él viene, una de sus maquinaciones es atacar tu vida financiera. A Job lo dejó con las manos vacías. De un día a otro arrasó con todo lo que Dios le había dado. Con todo. Y él sigue maquinando. Cuánta pobreza no ve usted, cuánta ruina. Cuánta gente, aún cristiana. Y a veces no ven eso. Andan a toda hora en líos financieros. Inclusive hay cristianos que caminan en fidelidad y está allí su situación. Mis hermanos, él maquina contra las posesiones que Dios te ha dado. Esa es una de sus estrategias. Número 5, maquina contra nuestra familia. ¿Sabe? Todos los hijos de Job murieron. Maquina contra nuestra familia. Dice la Biblia en Job capítulo 1, verso 18. He aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. El diablo sabe que si daña a un miembro de la familia, daña a toda la familia. Que si logra hacer daño a un hijo, afecta a toda la familia. Toda la familia. Muchos líderes de Dios han dado un paso hacia atrás en el ministerio porque algún miembro de la familia fue afectado, el hijo, la hija, el esposo, la esposa. Y esta es una de las principales maquinaciones, mis hermanos, contra la familia, porque él sabe que Dios estableció la familia como el núcleo principal, que Dios es el creador de la familia. Y él quiere insistir en dañar a la familia de Dios. Él quiere demostrar que las familias de Dios no pueden vivir en santidad, en integridad, en limpieza. Él quiere impedir que ustedes y yo como familia, ya como familia, todos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, les sirvamos, que nuestra generación les sirva a Dios. Y Él va a querer afectar a la familia, porque si afecta a familia, afecta a la iglesia, afecta a la sociedad. Y esa es una de sus estrategias, fuerte esta estrategia, para venir contra la familia, traer división a la familia, traer desunidad a la familia, traer muchas cosas a la familia, deteriorar la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Él es experto en esto. Él es experto. Otra maquinación de Satanás, las tinieblas, la número 6, traer enfermedades peligrosas y catastróficas. Dice la Biblia en Job capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice la palabra en Lucas 13:11. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Imagínense ustedes. Tremendo. Atacar con enfermedades catastróficas, enfermedades peligrosas, traer enfermedades incurables a la familia, traer cáncer, traer diabetes, traer enfermedades malignas, traer enfermedades malditas a la familia, traer al ser humano que no se pueda levantar. Y a veces encontramos a muchos hijos de Dios en estados
deprimentes, enfermos, con diferentes enfermedades. Ahora, no todas las enfermedades son puestas por Satanás. Muchas de ellas es por nuestro descuido físico, en alimentación. Pero estos dos textos, y hay otros textos que nos demuestran que Satanás trae enfermedades. Le puso esta sarna a Job. Imagínense cómo sería Job con esa sarna. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. Era el diablo, dice Jesús, dice, el diablo la tenía así. El apóstol Pablo le clamó a Dios, le pidió al Señor que le quitara el aguijón de la carne. Dice, un mensajero de Satanás le había puesto ese aguijón en la carne, un ataque violento. Así que él va a traer enfermedades, porque si somos familias enfermas físicamente, no podemos servirle al Señor, y ahí vamos a gastar también la finanza, lo que el Señor nos da. Él maquina todo esto. Número 7, cegar el entendimiento de los incrédulos. Esta es otra maquinación. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, en 2 Corintios. Y el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí usa muchas maquinaciones para que ellos no crean al evangelio que usted y yo le predicamos. Ese es el objetivo principal con ellos, con los incrédulos, que ellos no crean el evangelio. ¿Cuántas veces se le predica, se le lleva a cabo eventos de evangelismo y nada resulta, ni fruto, sino frustración y cansancio? Él maquina contra los incrédulos para que ellos no crean el evangelio. Ese es el principal propósito de Satanás y sus demonios y las tinieblas, enceguecer el entendimiento de los incrédulos, que cuando usted le hable no crea. Jesús dijo en la parábola del sembrador que usted le siembra la palabra, la semilla, y viene el diablo y se la roba, le roba la palabra. Otra maquinación del diablo, número 8, estorbar tu vida de oración personal. Él no va a querer que usted tenga vida de oración, que usted tenga vida de intimidad con Dios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídos tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido, dijo el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el diablo, sus demonios, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que una de las principales maquinaciones del diablo, amado hermano, amado hermana, que está recibiendo todo este entrenamiento, es estorbar tu vida de oración. Porque Satanás mismo sabe que si tú eres un hombre, una mujer de intimidad, tu vida va a ser diferente. Vas a ser un cristiano fructífero, vas a ser un hombre, una mujer de Dios, usado por el Señor. Vas a estar siempre queriendo anhelar lo de Dios. Así que Él va a bombardearte. Él quiso detener la respuesta a Daniel, quiso afectar. Pero este ser le dijo, ¿sí? Desde el primer día Dios te escuchó, pero el príncipe de Persia me estaba deteniendo, estaba allí luchando. Hubo una guerra espiritual. O sea, cuando tú entras en oración, cuando tú entras en intimidad con Dios, cuando entras a clamar, cuando entras a interceder, es una batalla. La oración es una batalla espiritual. La oración es una batalla espiritual. Otra estrategia, otra maquinación del diablo, número 9, es que te vuelvas frío, desinteresado, flojo y complaciente. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fuera lo uno o lo otro. Como eres tibio,
ni frío ni caliente te voy a escupir de mi boca. Otra de las estrategias del diablo es que te vuelvas frío, desinteresado, flojo, complaciente, que estés con pereza, que andes la vida cristiana frío, sin compromiso, complaciente, solo viene, recibes ahí, haces palma, le das gloria a Dios, pero estás ahí frío, estás ahí. Otra de sus maquinaciones, número 10, usar el ocultismo, la brujería, la hechicería contra ti. Es sabido, hermano, que los brujos, los hechiceros, los ocultistas vienen hasta los lugares donde se hacen los cultos y desde afuera envían maldiciones, envían cosas, dicen palabras tremendas. Dice en Hechos 16, verso 16 al 17, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaba a ustedes el camino de salvación. Dice en Hechos 8:9, había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Una de las estrategias, maquinaciones del diablo es usar la brujería, la hechicería, como nunca antes, mis hermanos. Se ha multiplicado la práctica de la hechicería, la brujería, del ocultismo. Desde los mandatarios hasta que el menos piensa uno están involucrados. Tienen de consulta, de cabecera, a brujos, a hechiceros, a parapsicólogos, a mentalistas, a adivinos. Y él va a usar para atacar. Yo conozco ciudades, regiones donde la brujería es fuerte hacia la iglesia. Envían demonios, envían palabras. Otra de las maquinaciones que el diablo va a usar es persecución. La número 11, persecución y que seamos aborrecidos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 11 y 44. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepa que son afortunados a los ojos de Dios. Pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Él usa la maquinación, la persecución. Maquina persecuciones, que seamos aborrecidos, que la gente nos aborrezca, ¿verdad? Ay, mire, ese cristiano, ese evangélico, ahora se convirtió evangélico, ahora se convirtió en cristiana, y comienzan a aborrecerte, aún en el mismo núcleo familiar, en los compañeros. Pero Jesús dijo en Juan 15, versos 18 y 20, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los quería como a lo suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Si ve estas 11 maquinaciones, el diablo está maquinando constantemente, hermano. Por eso usted tiene que entender todo esto de las maquinaciones satánicas, porque estamos en una guerra, estamos caminando en este mundo físico, pero somos espirituales, pertenecemos a un reino espiritual. El apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos gente espiritual y el enemigo viene con maquinaciones. Por eso, para concluir esta segunda sesión de la escuela de guerra espiritual, vamos a orar a Dios contra las maquinaciones. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos la victoria. Recuerde, hemos aprendido, Cristo llevó a cabo una victoria total y por eso ahora podemos practicarla. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, en esta hora en que estamos reunidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos levantamos, Padre, en contra de toda maquinación satánica. Usted que está allí recibiendo esto y que ha estado oyendo sobre estas maquinaciones,
y que la tiene ahí escrita en un manual o también ha estado escribiendo, ahora en el nombre de Jesús, póngase de pie ahí donde está y vamos en contra de estas maquinaciones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda maquinación diabólica, toda maquinación, toda estrategia del enemigo, toda obra infernal, toda obra de tentación, toda maquinación para traer tentación contra nuestras vidas, para traer maldades, de hacernos caer, Señor, tentaciones del dinero, tentaciones sexuales, tentaciones de mentira, de engaño, de carnalidad, de orgullo, de prepotencia, toda maquinación para tratar de impedir el plan tuyo, Señor, el llamado tuyo en mi vida, toda maquinación de acusamiento, de condenación, de murmuración, toda maquinación para atacar las posesiones, Señor, que tú nos has dado, toda maquinación, Señor, contra nuestra familia, contra mi esposa, contra mi hijo, contra mi familia, toda obra del diablo contra nuestra familia, toda obra, toda maquinación del diablo, de enfermedades peligrosas, de enfermedades catastróficas, toda obra del diablo para cegar el entendimiento a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, toda maquinación del diablo para estorbar nuestra vida de oración. En el nombre de Cristo Jesús, ahora esas maquinaciones se desintegran, esas maquinaciones se secan, toda maquinación del diablo para volvernos fríos, desinteresados, flojos y complacientes, toda obra del diablo a través de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, en el nombre de Cristo Jesús se cae, toda obra del diablo para traer persecución, de que seamos aborrecidos, en el nombre tuyo, Cristo Jesús, ahora con el poder tuyo, con la unción tuya, Espíritu Santo, esas maquinaciones ahora mismo se desbaratan. Usted que está ahí escuchando, únase a esta oración de guerra. Estamos en oración de guerra, estamos en intercesión de guerra, en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Toda maquinación, cancele toda maquinación, cancele toda maquinación, cancele toda obra de maquinación del diablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Proclame la victoria de Cristo sobre esas maquinaciones. Dígale: Satanás, en el nombre de Jesús, tú estás vencido. Tus maquinaciones no van a traer fruto, no van a traer progreso contra mi vida, ni contra mi familia, ni contra la iglesia donde me congrego, ni contra mi ciudad, en el nombre de Jesús, ni contra mis amigos. En el nombre de Cristo Jesús, anulamos y cancelamos y proclamamos que las maquinaciones del diablo ahora mismo no dan fruto, se detienen, se cancelan, cualquiera que sea las maquinaciones y estrategias satánicas contra nosotros, no prosperarán nunca, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo ahora mismo desbarata todas esas maquinaciones. Padre, te damos gracias, dele gracias a Dios por la victoria, dele gracias a Dios por esa victoria contra las maquinaciones del diablo y sus demonios y las tinieblas. Padre, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, Padre amado, en esta victoria sobre las maquinaciones satánicas. Ayúdanos a vivir, caminar una vida sobrenatural sobre las maquinaciones del diablo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.